¿Cómo iba a imaginarse la gran Mónica Oltra que no existía un protocolo de abusos sexuales cuando llegó a la consellería? Era algo inimaginable. Es que pecó usted de ingenua, señora Oltra, usted. ¿Cómo iba a creer que la infancia estaba así si es la única defensa que tienen esas criaturas? De verdad, ¿es que no le avergüenza escuchar sus propias palabras? ¿Es que no le da vergüenza mentir aquí, mentir ante los medios de comunicación y mentirle a toda la opinión pública? ¿Qué hizo usted entonces desde que llegó en el año 2015 a la consellería, señora Oltra? Si ni siquiera se preocupó de buscar que hubiera un protocolo frente a los abusos que se pudieran cometer a los menores tutelados. Y vino a darse cuenta, ¿por qué? Porque le estalló en las manos el caso de su exmarido, señora Mónica Oltra. Eso no podemos olvidarlo. ¿Cuántos niños se habrán quedado por el camino antes de que estallara todo el caso de Teresa? Pero los protocolos ahora, después de hacerse públicos los informes del síndic. ¿Qué pasa? ¿Será que Yolanda Díaz duda sobre si acomodar en su regazo a alguien tan manchado políticamente como usted y le han entrado las prisas y las ganas de solucionar todo esto? Porque sus protocolos, señora Oltra, llegan muchas vidas tarde y ya ha infligido usted demasiado dolor a esos niños. Un dolor que la mayoría de ellos arrastrará el resto de su vida. Y podrá seguir lloriqueando como ha hecho, echándole la culpa a la oposición, a los jueces, a la prensa libre, al síndic de Greuges e incluso a la propia niña de 14 años a la que usted menospreció tachándola de mentirosa cuando era la víctima. Las muestras de apoyo que tiene hoy de aquí, del resto del Consell, e incluso la de sus propios compañeros, sepa usted que es falsa, señora Oltra, falsa, porque la abandonarán en cuanto puedan. Usted es ya un fantasma político. No hay nada que ya pueda hacer para redimirse. Pero mire, le voy a dar una idea, porque un buen primer paso sería subir aquí, explicar la verdad sobre el procedimiento por el que usted intentó tapar los abusos a una menor, pedir perdón y marcharse. Usted se ha revelado a todas luces, igual que este Gobierno, incapaz, incompetente para gestionar todos los aspectos de esta pandemia. El resultado, la Comunidad Valenciana ostenta el lamentable récord de la comunidad autónoma con más sanitarios contagiados y los mantuvo a todos durante los meses más duros de la pandemia sin ningún tipo de protección. Y ahora niégueme usted que está condenada la Consellería por no proteger a los sanitarios. La segunda vez, ahora la segunda, cuantificado el daño incluso. Y además otra condena por distinguir entre sanitarios de la sanidad pública y de la sanidad privada a la hora de vacunarlos. Y ahora viene a contarnos que para 2023 se van a acometer todas esas reformas, que somos conscientes de que hay que hacer reformas estructurales, que vamos a contratar más de 6.000 sanitarios. Oye, pues mire, ese sufrimiento que han tenido los sanitarios no lo va a poder compensar nunca nadie, ni con todo el oro del mundo, ni el miedo que tenían cuando llegaban a sus casas de contagiar a sus familias. Muchos de ellos, desgraciadamente, tuvieron que fallecer por el camino. Y yo una cosa tengo que reconocerle, y es el aguante que tiene usted cada vez que viene aquí a comparecer, el aguante que tiene usted siendo el parapeto del señor Puig, que es usted la que se ha llevado todos los golpes de la pandemia para que el señor Puig no venga a dar aquí explicaciones de la gestión de la pandemia, de la gestión sanitaria. Mire, ha jugado usted con la vida de los sanitarios, jugó al principio de la pandemia, sí señora, y así lo ha dicho un juzgado. Esos miles de euros que a ustedes a las 8 de la tarde decía que había que salir a aplaudirles todos los días. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Ese es el nivel de hipocresía que tienen ustedes. Servidores públicos cuando interesa, porque le voy a recordar unas palabras que dijo usted el 24 de marzo de 2020. Hay profesionales que entraron en contacto a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubo otros profesionales que a lo mejor hicieron un viaje y, por tanto, importaron el virus. ¿Cuál es ese interés general que les lleva a ustedes a no indemnizar a los sanitarios, a los que usted les dijo esas palabras y a los que ustedes tuvieron tanto tiempo sin protección? Por favor, me gustaría que me lo dijera. Si yo tengo certificado COVID o no, a usted no le importa, porque son datos médicos míos, privados, y pertenecen a mi intimidad, a la intimidad de cualquiera que esté o no vacunado. Y ni usted
ni un hostelero tiene que estar obligado a pedir ese certificado, ni nadie, porque los datos sanitarios, usted sabe perfectamente que son datos súper protegidos. Usted me habla de que los más inconstitucionales somos los de Vox. Le recuerdo que su gobierno, el de su partido, el de Pedro Sánchez, es el gobierno más inconstitucional de la historia de la democracia, con 2 estados de alarma inconstitucionales que le recuerdo que fue este partido, Vox, quien los recurrió ante el Tribunal Constitucional, señora Peris. Nosotros no tenemos ninguna sentencia en contra del Tribunal Constitucional. Ustedes pueden alardear de que secuestraron el Congreso y de que secuestraron a los ciudadanos en 2 estados de alarma ilegales. De eso pueden alardear ustedes. Yo le voy a decir una cosa, lo único que han conseguido con esta medida es a la hostelería volver a machacarla y volver a pisotearla, porque con la medida del certificado COVID la hostelería ha perdido el 80% de las reservas que tenía para estas Navidades. Es su cabeza de turco y lo ha sido siempre durante la pandemia. Y digo cabeza de turco porque aquí es que hay una trampa, porque ustedes descargan toda la responsabilidad que tendría que tener su gobierno en la hostelería, que les recuerdo que ni los hosteleros, ni los camareros, ni los empresarios son policías para estar en la puerta de un establecimiento exigiendo un certificado sanitario. Asuman de una vez sus responsabilidades durante la pandemia, que son muchas y muy graves, en todos los ámbitos de este Consell, en todas y cada una de las leyes que han ido dictando. Y a la vista está, le reitero, que el pasaporte COVID no ha funcionado, porque si tenemos una incidencia de casi 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, desde luego el pasaporte COVID para lo único que ha servido ha sido para enfrentar a la ciudadanía entre unos y otros. Y lo que era algo para garantizar la libertad de movimientos entre países, ustedes lo han convertido desde luego en un mecanismo para restringir derechos y libertades. Y nos vamos a mantener en contra de esta medida porque nosotros nos movemos de forma más segura en el espacio de la libertad que en el de la tiranía.